Bien, compañeros, hoy la precandidata a la gobernación y comisionada residente por el partido y precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, debo decir, Jennifer González Colón, ofreció una conferencia de prensa al país para continuar explicando cuáles son las propuestas que tiene particularmente para atender el tema energético. Hoy habló, esto se llama Acción Puerto Rico, y estuvo dialogando sobre cuáles son las formas que no tiene que salir del bolsillo de nosotros el pago del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para precisar sobre todo eso que habló, se encuentra precisamente con nosotros aquí la comisionada residente y precandidata a la gobernación, Jennifer González Colón, que hoy la vemos después de su parto de sus gemelos. Bienvenido, comisionada, gracias. Qué bueno tenerla aquí. Gracias. ¿Y cómo están esos niños? De verdad, feliz. Bueno, yo estoy feliz por los niños. Sí. Los niños, gracias a Dios, ya están bien, han ganado peso, y bien agradecida de todas las oraciones y buenas intenciones de la gente, porque llegaron, ¿verdad? Y papá Dios así lo ejecutó, así que tengo dos bebés maravillosos que se levantan bien temprano, cada 3 horas. Así que eso le añade a uno otra dinámica, pero también la bendición más grande que he recibido en mi vida. Y en esta intensidad ya estamos apretando también la contienda primarista. A 58 días de la primaria. Y a esos 58 días continúan los ataques entre bandos, y yo sé que hoy quiero concentrarme en lo que fueron sus propuestas hoy, pero no puedo pasar por alto, claro, ¿verdad? Lo que dijo el cuñado del gobernador Andrés Guillemard Noble sobre su persona, de que usted ha traicionado al Partido Nuevo Progresista. ¿Qué le responde usted a ese planteamiento de Andy Guillemard? Mira, lo primero es que estamos hablando del cuñado del gobernador. Que el gobernador tenga que llamar a su cuñado para que lo defienda de las propuestas que yo presento, pues habla de cuán desestabilizada puede estar su campaña, ¿verdad? De cara a una primaria en 58 días. Segundo, ¿verdad? Un cabildero VIP, porque estamos hablando de que tiene a su esposa, es la que manda en el gobierno de Puerto Rico, que es la hermana del gobernador, es la que reparte el bacalao. Así que cuando tú ves eso, que una persona que se encarga de conseguir muchos contratos privados con contratistas del gobierno, pues esa es la visión. Yo te aseguro que bajo mi gobierno... Esos señalamientos son serios. ¿Son serios? Sí, comisionado. Pero yo estoy aquí diciendo las cosas directo y sin filtro. ¿Verdad? Y yo creo que cuando estas personas llevan a ese nivel de estar atacándome todos los días, yo creo en decir las cosas como son, y yo no tengo que darle más explicaciones a él, y mucho menos, ¿verdad? A un contratista cabildero VIP, como lo es el cuñado del gobernador, me va a venir a dar clases a mí, ¿verdad? Sobre lo que es defender la estadidad, defender el partido en el que milito desde que estoy en escuela intermedia, y el que he defendido a lo largo de mi carrera. Y yo creo que esa desestabilización que tienen en la campaña del gobernador, que aunque inviertan millones de dólares de fondos públicos en campañas publicitarias, no despega, ¿verdad? Y que tú haces un sondeo en cualquier emisora y la gente habla, los lleva a ese ataque. Sin embargo, mientras ellos me atacan, yo estoy toda la semana presentando propuestas, adultos mayores, Universidad de Puerto Rico, una guerra frontal a la burocracia de los permisos. He hablado también en términos de energía, las personas con diversidad funcional, y ciertamente hoy presentamos 11 propuestas en el campo energético, propuestas para que, bueno, la primera es hacer una auditoría y un plan de acción y ejecución. Sí, si me permite, antes de entrar en las propuestas, usted está haciendo un señalamiento muy serio acerca del licenciado Andy Guillemard. Del cuñado del gobernador. Correcto. Usted está planteando que hay algo más allá de quizás una apariencia impropia, que hay algo potencialmente ilegal en esa imbricación entre el cuñado del gobernador, contratistas, intereses privados. ¿Hay algo ilegal ahí? ¿Ese es su planteamiento? No sé. ¿O algo que se debería investigar, al menos? Esas son sus expresiones, ¿verdad? Las mías son que el cuñado del gobernador está casado con la hermana del gobernador, que es la que manda en el gobierno. Usted dijo que reparte el bacalao. Y que la hermana del gobernador, que está en el gobierno, es la que reparte, ¿verdad? Y toma decisiones sin tener que llenar un informe de ética, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico está bien claro quién manda en el gobierno, ¿verdad? Y esa relación, yo te garantizo que cuando yo sea gobernadora, yo no voy a tener a nadie de mi familia mandando en el gobierno, ¿verdad? Que es lo que ocurre actualmente. Así que eso se ve... Pero es impropio, es se ve antiético. de un avión. Yo le estoy diciendo, esos son los estilos, ¿verdad?, del gobierno. En mi gobierno, yo no voy a tener a nadie de mi familia mandando en el gobierno. Así que, vuelvo y te digo, él es experto y muy profesional buscando contratos privados con contratistas del gobierno. Así que ¿Y eso debería investigarse?
yo estoy planteando aquí las diferencias entre lo que es el estilo del gobernador y su campaña y lo que va a ser mi gobierno. Pero usted Así va a ser que, gobernadora, ¿verdad? Y usted es funcionaria federal incluso. Si lo que usted está señalando llega al punto de potencialmente ser un delito, no estoy diciendo que eso es lo que usted esté diciendo. Yo no estoy haciendo de aquí ninguna Lo acusación. entiendo, pero está haciendo... Yo estoy explicando, ¿verdad?, cómo se ve, cómo la gente lo ve en la calle. Yo creo que aquí nadie puede llamarse a engaño cuando tú ves a la figura del cuñado del gobernador, esposo de la hermana, que es la que manda en el gobierno y que a su vez es el director de finanzas de la campaña del gobernador. No quiero hablar solo sobre esto, pero más allá de cómo se ve, está mal. No es solamente que se vea mal, usted entiende que está mal. Eso es algo que el pueblo de Puerto Rico va a evaluar en la primaria. Yo sí estoy diciendo que como gobernadora yo no voy a tener a ningún familiar mío mandando en el gobierno. Y he dicho eso con relación a las propuestas de hoy. Usted presentó y usted ha insistido de que debe de salir del dinero de los recaudos de los consumidores, parte de lo que va a ser el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque se estima que va a aumentar $20 la tarifa, sin contar lo que es las pensiones, etcétera. Y sin contar cuánto es el impacto al sector comercial y al sector industrial, que aumenta mucho más que el sector residencial. Y que eso no se ha tomado en consideración aquí en términos de desarrollo económico. Porque imagínate que esa factura le llegue a las farmacéuticas, a las manufactureras, a aquellos que invierten, a los pequeños y medianos comerciantes, que dentro de su costo energético saben si es necesario o es competitivo mantener negocios en Puerto Rico. Pero usted sabe cuánto es la porción que se necesitaría para apaciguar o amortiguar ese golpe. Yo he hablado de esto y vuelvo y lo voy a repetir despacito, como dice Luis Fonsi, para que el gobernador no se sienta, ¿verdad?, molesto, ¿verdad?, cada vez que yo presento esta iniciativa. Yo respaldo, como dije en agosto del año pasado, el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la deuda actual se identifique en más de 9.600 millones. Una vez el tribunal determine, ¿verdad?, que pudiera reducirse a aproximadamente 2.500, 2.600 millones, la deuda en un 80% de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, una vez adjudicado eso, el gobierno de Puerto Rico tiene sus cuentas en Hacienda separadas. Lo que ya el pueblo de Puerto Rico pagó en contribuciones de más, lo que ya el pueblo de Puerto Rico pagó en contribuciones por el IVU, separadas porque no se pueden utilizar para otra cosa. De hecho, el propio gobierno la utilizó para el rescate de AES, la utilizó, ahí el rescate era bueno, pero el rescate del bolsillo del consumidor no es bueno. Y la utilizó para el pago de pensiones, cosa que yo respaldé en su momento. Ese dinero se separa y se puede pagar o una porción de esos 2.500, 2.600 millones para evitarle un impacto mayor, o se puede eliminar y pagar completo, y eso le economizaría al pueblo de Puerto Rico más de 7.500 millones, porque cuando se adjudique el pago a 2.600 millones, si fuera el número, no se ha contado las comisiones de los bonistas, no se ha contado. ¿Y la Junta permitiría coger ese dinero? Es que ese es un dinero para pago de deuda. Así que se puede utilizar, y de hecho ya el gobierno de Puerto Rico lo ha utilizado para emitir otros pagos. Comisionada, hay personas que han planteado que esa propuesta que usted tiene en esta parte del proceso pudiese implicar que los bonistas vayan a la jueza y digan, bueno, pero hay una funcionaria del gobierno de Puerto Rico que está diciendo que tienen achocado allí 2.000, 3.000 millones de pesos, pues dámelos a mí y renegociamos la deuda de nuevo. Pero es que eso no lo digo yo. El pasado secretario de Hacienda dijo por más de un año que las finanzas del gobierno de Puerto Rico estaban bollantes y que había dinero de más, y certificó, ¿verdad?, ese dinero. Así que esto no lo estoy diciendo yo. Y estamos hablando de que siempre dije que es una vez finiquitado el proceso de reestructuración de deuda. Antes no, porque entonces la deuda son 2.600. Claro. Así que eso es con esta relación. La segunda, yo estoy hablando de una propuesta de hacer una auditoría y un plan de ejecución sobre todos los fondos federales, que son más de 16 billones de dólares. Para dónde están, en diseño, en permiso, en las agencias de gobierno, y hacer un plan de ejecución para que se haga ese proyecto, porque ahora mismo cada agencia se pasa la papa caliente, y mientras no haya un liderato efectivo desde la fortaleza, que es otra de las propuestas, nosotros vamos directamente a hacer esa ejecución de ese plan, vamos a lograr el que se destranque el nudito gordiano que tienen echándose la culpa el gobierno federal, el gobierno estatal, y mientras tanto no se ha construido una planta. La próxima propuesta es utilizar el gas natural, hidrógeno y las hidroeléctricas en Puerto Rico como parte de la estrategia de
de diversificación energética. Cumpliendo con la política pública de energía renovable, tienes que hacer una transición abaratando costos y también generando energía limpia. Así que nosotros, que era lo que yo esperaba que el gobernador mencionara ayer en su mensaje, que al menos mencionara una planta que se va a hacer retrofit a gas natural o que mencionara una planta que se fuera a construir. Ambos procesos toman de 2 a 3 años un retrofit, posiblemente 4, y de 4 a 7 hacer una planta nueva. La otra es que yo voy a fomentar la competencia. La ley hoy permite la competencia en la generación. Sin embargo, cada vez que una farmacéutica o alguien va a solicitar hacer esto, el gobierno le niega los documentos. Así que sí, porque entonces el Luma tendría menos control. La otra es que yo voy a proteger al consumidor y le vamos a asignar los recursos a la oficina que protege a los consumidores, que se creó como parte de la negociación, para que cada vez que un equipo se le dañe a un consumidor por los apagones, puedan reclamar y puedan defender al consumidor ante Genera o ante Luma. La próxima propuesta que también presenté en el día de hoy es que yo voy a fiscalizar todos los contratos de alianzas público-privadas. Lo vi. Como presidenta de la Cámara, aprobamos la legislación de alianzas público-privadas. Yo creo en las alianzas público-privadas. De hecho, aprobamos la del aeropuerto en aquella ocasión. Una cosa es creer en el concepto y otra cosa es dejar estos contratos por la libre. Así que yo planteo hacer una fiscalización directa para que lo que se acordó en beneficio del pueblo de Puerto Rico se ejecute. Eso es Luma y Genera. Luma y Genera y todos contratos de alianzas público-privadas. Eso sería darle más recursos a la autoridad. Pero que ahora mismo tú tienes, la autoridad le permite hacer una fiscalización. Y no la están haciendo. No se está haciendo. Okay. Así que yo estoy hablando de directamente beneficiar al pueblo de Puerto Rico en mantener una ejecución y que no anden las agencias ni los contratos por la libre. La otra propuesta es que bajo mi administración yo no voy a permitir que si se otorga un contrato de esta magnitud tengas a la misma agencia matriz haciendo subsidiarias o compañías correlacionadas adjudicándose contratos, como es en el caso de Luma con Centurion. Esta compañía tenía un VIP, un vicepresidente de operaciones de Luma, inscribe en Centurion y 8 meses, un año después, esta persona ocupa 2 cargos, vicepresidente de operaciones de Luma y a la misma vez empleado de Centurion, y le otorgan un contrato de $60 millones para manejar ese tipo de contrataciones. Yo no las voy a permitir porque de lo contrario estás primero sacando los contratistas locales. Pero regular la empresa privada, porque no, es un contrato privado. Sí, pero es el gobierno el que está contratando y ahora mismo y los contratos son con tú tienes que demostrar primero que hay compañías locales que estén haciendo ese trabajo. Okay. Hay un contrato que se pudiera hacer por menor costo, pero estas compañías se autoadjudican contrataciones sin la intervención del gobierno. ¿Usted no eliminaría a Luma? Porque eso era al principio de su campaña, usted hablé de eso sobre Luma. Hice un emplazamiento público al secretario de Justicia para que evaluara el contrato de Luma, porque yo entendía que era un contrato leonino y que podía, que debía el secretario a nombre del gobierno evaluar si se podía hacer su cancelación. El secretario de Justicia dijo que no se podía hacer la cancelación de ese contrato. Así que él es el ente, ¿verdad?, jurídico que tiene el gobierno de Puerto Rico para hacer una evaluación en este sentido. Eso no significa que yo vaya a proteger la exclusividad de contratación. Yo estoy hablando de promover la competencia, que es una disposición que hoy la política pública permite. Eso significa que todo contrato que se ha hecho de buena fe se va a mantener. Y un nuevo secretario de Justicia que nombre usted como gobernadora podría remirar el contrato. No solamente ese. O sea que podría todavía cancelarse el contrato de Luma si un... Yo no voy a hacer una aceleración sin tener una recomendación como esa a cambio. Sí es importante. Aquí el interés, en este caso del gobierno, tiene que ser proteger al consumidor. Tiene que ser velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, que es lo que yo voy a hacer. Porque usted dijo ayer que fue una decepción de que el gobernador Pedro Pierluisi en su mensaje de estado de situación, ayer no antier, no mencionara efectuar un plebiscito. Mira, este mensaje, que es el último del cuatrienio, se da en aquel momento a 60 días de una primaria. Así que se da como una connotación, obviamente, de tratar de impactar al electorado a que vea qué se ha hecho o qué no. Como parte de ese esfuerzo, yo creo que el estatus es uno de los asuntos más importantes, por lo menos para aquellos de los que creemos en la estadidad. Y los que votan en primaria. Y los que votan en primaria, entre otras cosas. Sí. Así que el gobernador Pierluisi es el único gobernador en Puerto Rico en la historia
que tiene un mandato electoral de una votación del 2020, que tiene la ley 165 que le permite convocar un plebiscito sin el aval de la Asamblea Legislativa, que le da recursos para poder utilizar esto, que dice que la resolución del estatus es un asunto de política pública y le permite utilizar del erario público para hacer valer ese resultado en cualquier jurisdicción. Si Pedro Rosselló hubiera sido gobernador de Puerto Rico con esa ley, yo creo que ya Puerto Rico fuera un estado. Así que yo creo que no se debe ser tímido en hacer valer lo que es el mandato del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que el gobernador puede invocar ese plebiscito en noviembre. Yo sería la primera en respaldar y hacer campaña para que esto así o sea, usted sea. se uniría a una campaña que el gobernador... Para hacer un plebiscito Incluso en noviembre, claro. el gobernador hasta podría invocar la ley del 2014 de la administración de Obama y pedirle al Departamento de Justicia los 2.5 millones de dólares. Es que puede utilizar recursos tanto locales como federales. Lo tiene todo. Uno no puede ser tímido para defender la estadidad o solamente hacerlo en primaria. Hay que hacerlo todo el tiempo. Y esa es la causa de su partido. El PNP es un partido estrictamente ideológico que entiende que la estadidad es el mecanismo para mejorar la sociedad y mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo coge fuerza esta campaña primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Gracias a la comisionada residente Jennifer González Colón, que nos ha hablado sobre las propuestas que le presentó precisamente hoy al país para atender el tema energético principalmente.